Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces a esta charla en torno a entender un poco qué debes saber para operar un UAS profesionalmente. Yo me presento, soy Michael Escorcia, soy coordinador pedagógico y me encuentro vinculado a la Asociación de Pilotos de Drones, APD, y queremos compartir con ustedes este conocimiento en torno a qué características debe cumplir una persona que quiera hoy en día usar un UAS como método profesional para comercializar. Entonces, para que tengamos una idea de los elementos que vamos a abordar, se los quiero mencionar. Vamos a hablar un poco de las generalidades y los sectores comerciales, debido porque gracias a estos elementos es que uno se quiere volver profesional. La autoridad aeronáutica, la interacción de las normas aeronáuticas, la transición de la norma de los AirPass, una cosa que se llama la circular 002, que ahora se vuelve en el reglamento aeronáutico colombiano como la norma RAC 91, que se encuentra en el apéndice 13. Vamos a hablar acerca de eso. Cómo solicitar una operación, algunas normas internacionales de los UAS, generalidades en los sectores comerciales y la autoridad aeronáutica. Bueno, entonces, arranquemos. Como generalidad, entonces, los UAS, los AirPass o los drones, que son elementos que se usan, digamos, de una forma genérica para referirnos a drones o a estos vehículos aéreos no tripulados, tiene su origen en la parte militar. Hoy en día, entonces, hay diferentes tipos de drones. Los encontramos desde el tamaño de una moneda hasta efectivamente del tamaño de un avión real. Creo que, fíjense en la parte inferior, la persona aparece en un color verde y al lado izquierdo en este caso aparece el dron y en este aparece al lado derecho de la persona, con el propósito de que ustedes tengan una idea del tamaño de estos objetos. Bueno, la persona aproximadamente tiene una estatura de 1,75 m. Lo importante acá es reconocer que, de acuerdo a las necesidades para una operación en especial, hay un diseño específico por parte de estos vehículos aéreos no tripulados. Eso es sumamente importante. Los militares lo conocen muy bien y por eso en este campo encontramos una gran variedad de diseños. Un elemento que usted, así no se quiera volver profesional, debe conocer son 3 elementos básicos muy claves, ¿sí? Estos elementos están dados por el peso, por algo que llamamos la velocidad máxima, algo que llamamos la autonomía y algo que conocemos como el radio de acción. Esas 4 cosas son fundamentales para poder empezar a comprender un poco cómo es ese mundo de los UAS, de los drones, de los AirPass. Bueno, en este caso, para que tengamos una idea entonces a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Fíjense que acá, a mi lado izquierdo, en el centro, tenemos el RQ Raven, que es un dron realmente de un tamaño pequeño, con un peso de 1,9 kilogramos, una velocidad máxima de 57 kilómetros por hora, una autonomía entre 60 y 90 minutos. Eso es importantísimo en el momento en que usted quiera seleccionar un vehículo de estos para hacer una operación, la que sea. ¿Listo? Tiene un radio de acción de 10 kilómetros, fuera de este entonces se va a perder la comunicación con el vehículo, se va a perder. Y comparémoslo entonces con el dron que tenemos al lado, que muy posiblemente ustedes lo reconocen porque es uno de los más solicitados en las películas, digámoslo así, el famoso RQ4, el Global Hawk, ¿sí? Entonces es importante estas características para que nosotros podamos comparar y entender, ¿listo?, los costos y los beneficios que esto conlleva. El Global Hawk, por ejemplo, tiene un peso de 3.851 kilogramos. Estamos hablando de casi 4 toneladas, lo que pesa un vehículo pequeño. Una velocidad máxima de 800 kilómetros por hora. ¿Ok? O sea que la velocidad en este caso se incrementa. Estamos hablando de una autonomía de 36 horas. ¿Sí? Y tenemos que puede tener una carga paga
más el peso del propio avión, que equivale casi a las 10 toneladas. O sea que efectivamente yo aproximadamente le puedo meter 6 toneladas extra a este vehículo, volar a 800 km por hora durante 36 horas. Bueno, además tiene un radio de acción increíble que es de 24.985 kilómetros. Este bicho le puede dar la vuelta al planeta Tierra prácticamente. ¿Por qué? Básicamente el tipo de energía que usas para moverse. Mientras en el Raven nosotros tenemos una batería, en el Global Hawk nosotros tenemos un motor de turbojet. Es decir, nosotros podemos utilizar un motor a combustión con una combustión bastante óptima, un diseño aerodinámico que le permite efectivamente cumplir esas características aerodinámicas que estamos viendo ahí. Bueno, eso como para que tengamos una idea. Hay un todo zoológico de drones, es inmenso. Bueno, acá hay otros, por ejemplo, efectivamente, porque les quiero mostrar a los militares, porque de ahí efectivamente nace toda esta tecnología. Segunda Guerra Mundial, entonces efectivamente los alemanes hacen un análisis en torno a la operación de vehículos a control remoto. Hoy en día es un hobby, son precisamente los aviones que usan los aeromodelistas. Y la característica particular, a diferencia de los drones, es que estos vehículos yo continuamente tengo que estarlos viendo para poder controlarlos. ¿Listo? En el caso de los aeromodelos. Eso fue lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, ese desarrollo tecnológico. Pero entonces después vendría un boom completo en la industria y un salto en los 70 en torno a los microprocesadores, a los transistores, etcétera, etcétera. ¿Qué me permite ahora hacer eso? Que efectivamente esa evolución fue creciendo además con un desarrollo en materiales. Y me permite a mí crear una nueva tecnología más económica y de acceso a la parte civil. Entonces, todo esto se inicia, efectivamente la parte robusta está en la aplicación militar, pero esto se desborda porque empieza a ser muy llamativo para muchas personas que quieren trabajar en el medio, y gracias al desarrollo de los materiales se empieza a abaratar el costo para poder construirlos y hacerlos asequibles a las personas. Es interesante porque en el mercado no van a encontrar esto, es decir, si ustedes se antojaron de uno de estos va a ser difícil que lo consigan. En especial este, que es uno de mis favoritos, es un prototipo, se llama el Neuron, y solo para que tengan una idea de este, entonces tiene un peso de 6.000 kilogramos. ¿Cuántas toneladas? 6. Pesa 6 toneladas este bicho. Velocidad máxima 0.8 Mach. Quiere decir que está a 2 unidades por debajo de alcanzar la velocidad del sonido. O sea, este es rapidísimo. Bueno, pero debido a que va tan rápido, gasta asimismo mucha energía y su autonomía disminuye. Entonces apenas puede operar por unas 3 horas. Entonces uno empieza a entender la diferencia. Esa es la clave, entender el peso, la velocidad máxima, la autonomía, y esos números le dan a uno indicadores para tomar decisiones en torno a una compra de un aparato de estos. Por supuesto, si yo cargo completamente este Neuron, pues alcanzo las 10 toneladas con 100 kilogramos. Entonces bastante versátil, muy rápido. Desafortunadamente su autonomía es muy baja. Bueno, entonces lo que les decía, la disminución de los precios de los materiales, el desarrollo tecnológico, la combinación de todas estas cosas permite que efectivamente empiece a evolucionar en el campo civil diferentes elementos para aplicar la tecnología de los Airpass, de los drones, de los UAS. Normalmente se conocen porque podemos encontrarlos en la parte de los hobbies, del entretenimiento y la parte recreacional. Fue como el primer acercamiento. Pero hoy en día eso ha dado un giro enorme, ¿sí? Y es que efectivamente se ha hecho una proyección de lo que representa ese tipo de elementos que están interactuando con la sociedad en el campo dron,
a nivel general y se ha estimado en 127 billones de dólares, ¿sí? Es el valor del mercado global para soluciones comerciales implementadas por drones. Entonces, no solamente en la parte de entretenimiento, que era, digamos, fue el primer acercamiento, sino ya se empezó a ver una parte de aplicación comercial donde esos números empezaron a llamar la atención de bastantes inversionistas. ¿En qué campos? Entonces uno se dice, bueno, un aparatico de esos, la autonomía, etcétera, etcétera, ¿en dónde lo puedo aplicar? Entonces, en estos campos. Agricultura de precisión, tenemos cine y televisión, en obras civiles, ¿para qué? Para inspección, para industrias, para análisis de riesgos, avances de obras, en las telecomunicaciones, en los seguros, en la parte de transportes, en la infraestructura, en la seguridad, en la topografía. Pero si usted pensaba que eso era todo lo que se estaba haciendo, todas las aplicaciones, primero déjame decirle que no. Tenemos aplicaciones en la parte del desarrollo sostenible, riesgos y desastres, arqueología, medicina, en la parte del cambio climático, en innovación y tecnología y en biodiversidad. El dron se ha vuelto una herramienta fundamental para el levantamiento de diferentes y diversos tipos de datos. Y esos datos a la final son los que nos llevan a tomar cierto tipo de conclusiones y decisiones en diferentes proyectos. Para que tengamos una idea más clara ahora de la idea comercial de la aplicación de los drones y el por qué entonces volverse profesional en este campo, quiero mostrarles este estudio. Este estudio lo hizo una firma consultora que se llama PricewaterhouseCoopers, ¿sí? En el 2015, y estimó que entre 2015 y el 2020-25 estos serían los valores en los cuales a nivel global, mundial, se invertiría en la parte de la tecnología Drone, Airpass, UAS. ¿Listo? Infraestructura, transporte, en el insurance, en medio de entretenimiento, telecomunicaciones, en agricultura, seguridad y minería. Los números que ven al lado representan los valores en billones de dólares. Entonces, ojo que es a nivel global y es a lo largo del 2015 al 2025. Tenemos, ¿cuántos años? ¿15 años? Ok. A lo largo, en el transcurso de ese tiempo, se hizo la estimación de esa cantidad de dinero moviéndose. ¿Ok? Entonces, infraestructura tenemos 45 billones de dólares. Permítanme entonces mostrarles más adelante esta parte, que es más clara. Entonces, de toda esa tablita hicimos una selección. Bueno, entonces, las industrias con las mejores perspectivas para las aplicaciones de este tipo de tecnología, ¿cuáles son? Tenemos la infraestructura, la agricultura, el transporte y la seguridad. Específicamente, como ustedes saben, nosotros tenemos una gran parte de desarrollo agrícola en nuestro país. Y en esa parte de agricultura de precisión, se tiene un estimado de 32.4 billones de dólares. ¿Okay? O sea que si a uno le tocara un 1% de ese valor a lo largo de esos 15 años, pues estaríamos contentos, ¿no? Muy bien. Valores en perspectivas para aplicación de las soluciones de los UAS. Ya les voy a contar entonces qué es esa cuestión de los UAS, de los Airpass, de los drones. Entonces, cuando hablamos ya un poquito más específico, cuando hablamos de todos esos ítems, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que usted tenga una idea, cuando hablamos de agricultura, nosotros nos referimos al análisis de suelos, a la humedad, salud de vegetación, control de producción. Si nosotros hablamos de infraestructura, ¿qué? ¿Cuál es la relación con la infraestructura? Monitoreo de inversiones, mantenimiento, establecimiento de inventarios. En el campo del transporte tenemos entrega de productos y logística médica, ¿sí? En la parte de seguridad, vigilancia y monitoreo de líneas y territorios y responsabilidad proactiva. Entretenimiento y medios, publicidad, por supuesto, la televisión, el cine, fotografía aérea, eventos y efectos especiales. En seguros, recuerden que el dron, los UAS, los Airpass, son una herramienta que me sirven a mí para tomar diferentes datos.
como yo tengo estos aparatos en el aire, las perspectivas que yo tengo desde esos puntos aéreos me ofrecen a mí datos que difícilmente puedo imaginar estando desde la Tierra. Los seguros están interesados en esto porque les permite recrear con una precisión muy alta de los diferentes tipos de accidentes o del accidente que están analizando y que tienen que pagar el seguro. La recopilación de esos datos les permite hacer unos modelamientos que aproximan a entender la situación que se desarrolló anterior al mismo hecho. Entonces, le están invirtiendo bastante en esta parte. Telecomunicaciones, cuando hablamos de telecomunicaciones nos referimos a la parte del mantenimiento de torres y señales de transmisión. Por supuesto, la minería, tenemos planeación, exploración, determinación de impactos ambientales. Todos los números que están viendo entonces al lado derecho, acuérdense, son billones de dólares la inversión. ¿Listo? Y es bien interesante esto porque lo que no se especifica, pero sí hizo el estudio, es no solamente en construir los drones, los UAS, los AirPads, ¿sí?, la máquina en sí, el aparato en sí, sino todo lo que viene detrás. Estamos hablando nosotros de software, estamos hablando nosotros de innovación en video, cámaras, lentes, dispositivos electrónicos, mantenimiento de todos los anteriores, del software, de las cámaras, de los lentes, etcétera, etcétera. Todo eso suma y por eso estos números son tan robustos, ¿sí? No solamente es coger el aparato y volarlo y ya, como tal, no. Hay todo un conjunto de elementos rodeando a estos aparatos hoy en día. Ahora, muy bien, después de que ya les mostré los números, que esto funciona, que se está moviendo esto, que el billete se va a mover, que es importante porque el mundo vio nacer a los drones y estos bichos están para quedarse, ¿sí? Quiero contarles que efectivamente es necesario ahora hacer una regulación de los mismos. Esa es la parte importante y acá es donde nosotros empezamos a ver la diferencia entre ser un piloto y ser un profesional piloto de dron. Esta historia comienza efectivamente con la regulación del espacio aéreo. A nivel mundial existe una organización que se llama la OASI, ¿sí? Es la Organización de Aviación Civil Internacional y efectivamente es el máximo ente internacional que vela por la seguridad y la Organización de la Aviación Civil Comercial. Toda la aviación del planeta se mueve en torno a este señor. ¿Qué es lo importante? ¿De dónde nace? Efectivamente es un organismo especializado de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Ahí se reúnen personas de diferentes partes del mundo a analizar la problemática que se presenta precisamente en esas partes del planeta para tomar decisiones y establecer las reglas, las normativas, etcétera, etcétera, en relación con la aviación. Por supuesto, hoy el dron, como está precisamente ocupando un espacio aéreo, como la tecnología nos ha llevado a que estos aparatos ahora alcancen velocidades muy altas, rangos de distancia más alta, tecnología cada vez más alta, también hay que meterlos dentro de esta normativa, ¿okay? La OASI entonces ha tomado esa tarea, empezó a investigar, etcétera, etcétera, pero asimismo, pues ella no puede controlar las políticas internas de los países. Pero lo que sí puede hacer es decirle a cada país y hacer sugerencias, tratados y acuerdos para establecer un ente representante que sea el que localmente analice esas propuestas y tome decisiones. Eso es súper importante. Algo que quería mencionarles es, por supuesto, una cosa un poco ñoña, pero fundamental, que quiero que entiendan de la OASI. O sea, este ente es muy importante. Tiene como objetivo fomentar las artes para diseñar las rutas aéreas, aeropuertos y apoyo para la navegación aérea en la aviación civil internacional.
Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo en lo tocante a transportes aéreos seguros, regulares, eficientes y económicos. Evitar el despilfarro de recursos económicos, garantizar la seguridad internacional, que es lo que más le importa, evitar la parcialidad entre estados contratantes, fomentar la seguridad de los vuelos en la navegación aérea internacional y fomentar el desarrollo. ¿Listo? Esos son los objetivos que se establece la OASI. Ahora, cuando les estaba diciendo que ese ente regulador a nivel mundial le dice a cada país, oiga, usted tiene que efectivamente tener un representante que organice allá en su país todas las reglas que efectivamente nosotros nos estamos sentando a visualizar. En el caso de Colombia, está esta. Es el famoso juego de letras UAEAC, que representa la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil. ¿Listo? Ese es el ente regulador de aviación civil en nuestro país. Entonces, esa es nuestra bandera, ese es nuestro norte, esa es nuestra guía. Efectivamente, lo más importante que hace la aeronáutica civil es regular, administrar, vigilar y controlar, ojo, el uso del espacio aéreo colombiano. ¿Listo? Por parte de la aviación civil. Recuerden que ahora estos vehículos, efectivamente, al alcanzar rangos más altos, distancias enormes, etcétera, etcétera, entran a competir con las aeronaves tripuladas, en el sentido en que pueden ocupar un espacio que estas naves tienen ya reguladas. Uno no lo ve, pero efectivamente todos los pilotos lo saben, los de aviación tripulada, y es que el espacio aéreo literalmente son unas rutas específicas. No puede andar por donde quiera, ¿sí? No. Hay unas vías puntuales en torno a donde yo me puedo desplazar. Los pilotos tripulados lo saben muy bien. ¿Por qué? Porque hay una organización que efectivamente permite que esto se lleve a cabo. Y eso es fundamental tenerlo presente. Porque el que se hace profesional en dron es porque empieza a entender la norma y con qué se está metiendo. ¿Sí? Ahí es donde empieza la profesionalización. Muy bien, esta es la aeronáutica civil. Objetivo: garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo, ojo, la administración del espacio aéreo, en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales. Lo que hacemos con DJI, ¿cierto? Una empresa enorme, grandísima, que está desarrollando una tecnología de dron que efectivamente es eficiente, que estamos enamorados de DJI porque realmente la calidad del equipo es muy buena, o sea, no se puede decir de otra forma. No es porque estemos ahorita aliados con DJI solamente, no, sino porque es así. Los que tienen equipo allá de DJI, los que me están viendo entonces por redes, saben que no hablo carreta, que estos equipos son garantizados, que el mantenimiento del servicio, ¿sí?, es muy bueno, que efectivamente los manuales nos hablan claramente de cómo manipular los equipos. Entonces ahí viene esa parte importante en materia económico-social. Bueno, miremos un poco esto porque pues viene la profesionalización. Ojo, ¿está de acuerdo a la normativa? Toda esta carrera de la aviación en general empieza con una vaina que se firma en 1944, que se llamó el famoso Convenio de Chicago. De ahí entonces los personajes se sientan y empiezan a decir, bueno, un momentico, esta vaina del espacio aéreo por todos lados hay que regular, ¿sí? Hay que poner las tarifas, hay que poner nombres, hay que poner comas, hay que poner números, organicemos. ¿Listo? Ahí se sienten. Y empiezan precisamente a tener la estrategia de comercialmente cómo empezar a establecer esa normativa. De ahí viene el resto de las cosas. Entonces, vienen los famosos anexos de la OASI, que acuérdense, la OASI es un ente especializado de la ONU. ¿Listo? Tienen que quedar claro.
De ahí efectivamente le pasamos la pelota al ente regulador local. En Colombia es la Aerocivil, perfecto, ahí está, Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. ¿Qué es eso? Es el famoso RAC. ¿Quién escribe esa vaina? La Aerocivil. La Aerocivil escribe unas vainas, unas reglas que se establecen como los reglamentos aeronáuticos de Colombia. Y en aeronáutica esa es la Biblia, mejor dicho. Todo está escrito ahí. Lo que entra ahí, efectivamente hay que cumplirlo, porque las sanciones son durísimas. ¿Sí? Estamos en aviación, esto vale. ¿Listo? El no conocer la norma no te exime, ¿cierto? De que te la hagan pagar. Entonces, pilas con eso. Todos esos reglamentos de ahí para arriba están atados, están unidos. Esto no fue que solo la aviación y la cosa por el aire, de pensar en avioncitos, no. Estamos hablando de la parte comercial, o sea que esto viene atado efectivamente desde la Constitución Política de Colombia. De ahí para abajo entonces aparece la Ley General del Transporte, por allá en 1993, la famosa Ley 105. Eso se le pega al Código de Comercio, el decreto 410, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. El caso es que todas esas reglas, nosotros tenemos acceso a poder verla, ¿sí? Gratuitamente. No vale un peso. Lo importante es saber cuáles. Se crea entonces los reglamentos aeronáuticos de Colombia, una vaina que llamaban la Circular 002, que era efectivamente un elemento que orientaba sobre la normativa de cómo se iban a manipular los drones en Colombia. Ojo, porque a partir del 5 de febrero entramos en un proceso de transición, ya les voy a mostrar más adelante, a la nueva ley, pero acá me les adelanto. El caso fue que ya esta gente hizo todos los estudios, los análisis y dijo, miren, ¿saben qué? Ya, esta vaina de los drones, de los UAS, de los AirPads, la vamos a regular y la vamos a meter en una vaina que vamos a llamar el RAC 91. Ahí vamos a meter todos. ¿Listo? ¿En qué parte? Usted va ahí y tiene que buscar el famoso anexo 13. Cuando busca RAC 91 PDF, ya le va a hacer una demostración de cómo es eso de bonito, de fácil, ¿sí? De consultarlo. Va y busca el anexo 13 del RAC 91, ahí está todo, con comas, desglosado, especificado de qué nos referimos con la regulación de los drones. Se me olvidaba decirles que, por supuesto, a nivel Latinoamérica hay otra reglamentación que es los reglamentos aeronáuticos latinoamericanos. ¿Por qué es importante esta carreta? Porque efectivamente hay un elemento ahí que es que, de acuerdo al ente regulador de cada país, las normas de ese país se van a encargar de establecer cómo se operan los drones. Entonces, una es la cosa que dice aeronáutica, o sea, usted acá en Colombia tiene que hacer esto, punto. Pero de pronto te da por irte a Chile o a Ecuador. La película cambia. Ahí tienes que conocer el ente regulador ecuatoriano del país que sabe de drones. Yo, ¿qué tengo que hacer efectivamente en ese país cuando quiero entonces empezar a manipular mi dron en espacio aéreo ecuatoriano? ¿Listo? Son diferentes. La intención sería efectivamente estandarizar las normas, homogenizar materias, cursos, desde la parte comercial. Eso hay un montón de cosas que hacer, no solamente en una región, sino a nivel global. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Una cosa importantísima, como estamos hablando de ser pro en esto, ¿sí? Nos tenemos que meter con esta parte, que es el Código de Comercio. Libro quinto de la navegación, parte 2 de la aeronáutica. Y efectivamente, ahí vamos a encontrar las reglas que rigen todas las actividades de aeronáutica civil, las cuales quedan sometidas a la inspección, vigilancia y reglamentación del gobierno. Esto está constituido ahí, efectivamente, en el Código del Comercio, pero pilas. Porque estamos hablando efectivamente de eso, de una comercialización en el espacio aéreo colombiano. Eso hay que tenerlo presente.
explotado. Pues todavía como que no hemos llegado allá, los drones ahí metidos, pero hay que tenerlo presente. Otro elemento y último en forma general que quería contarles era esto. La aviación civil está regulada o está establecida en dos líneas, la parte comercial y la parte privada. La parte comercial encontramos una serie de elementos como el transporte aéreo regular, donde están las aerolíneas, el transporte aéreo no regular, donde encontramos el transporte público, trabajos nacionales e internacionales especiales, los trabajos aéreos especiales, y por el otro lado tenemos a la aviación privada, donde está la parte de la aviación civil del Estado, la UAEAC, ¿cómo se llama? ¿Se aprendió todo el nombre? Unidad, ahí está, Unidad Especial Aeronáutica Civil, ¿listo? Tenemos por ejemplo el caso especial de la Fiscalía y por el otro lado tenemos la aviación general, que es la parte ejecutiva, la deportiva y los famosos aeroclubes. Ahí está todo metido, todo lo que se mueva en el espacio aéreo, eso, alguna vaina tiene que ver en el RAC, eso está establecido, eso está normatizado, etcétera, etcétera. Es importante que nosotros como usuarios lo conozcamos, ¿listo? Hay normas para ocupar ese espacio aéreo. Ahora sí, la carreta de la información. Sale esta cosa en el 2015, el comunicado de prensa de la circular 002, porque entonces la aeronáutica se mete con la regulación de los drones en ese momento. Voy a leerlo. Bogotá, Distrito Capital, 8 de septiembre de 2015. La Aeronáutica Civil acaba de emitir una circular que regula la operación de drones en Colombia, técnicamente identificados como, ojo, aeronaves pilotadas a distancia ERPA. Esto es clave. El cuento de usted meterse con estos aparatos se mete en el mundo exclusivo de la aeronáutica, ¿sí? Y eso tiene su élite. Porque aquí nosotros empezamos a manejar, al igual que en la matemática y en la física, cosas muy grandes en términos muy pequeños. Entonces, todos esos nombres, un chorrero de nombres tan largos, los resumimos en letras. ¿Listo? Y es importante que ustedes lo tengan presente porque a veces en los manuales así se habla. ¿Listo? Rapidito. Entonces, hay que meterse en esa jugada. El ERPA quiere decir eso, aeronaves pilotadas a distancia, lo que son las siglas en inglés. Y garantiza los niveles óptimos de seguridad operacional. Lo más importante en la aviación, sea o no tripulada, es la seguridad. Eso métaselo una vez en la cabeza, la seguridad. Muy bien, pero ¿qué pasó ahorita? Mire esto. 27 de diciembre de 2018, ¿listo? Hace un par de meses. Resolución número 0421 o la 4201, como le están llamando ahorita. Pilas con esto, ha cambiado la historia ahorita del desarrollo de los UAS, de los drones aquí en Colombia, y usted tiene que meterse ahora en este cuento. Por la cual incorporan, ojo, a la norma RAC 91 de los reglamentos aeronáuticos de Colombia, unas disposiciones sobre operación de sistemas de aeronaves no tripuladas, UAS. ¿Se dieron cuenta de la cosa? ¿O no la cogieron? En la norma anterior 002, cuando hablábamos de estos vehículos no tripulados aéreos, ¿cierto? Les llamaban ERPAs, ¿listo? Y ahorita con solo el cambio de norma cambiaron muy bien a UAS, ¿listo? Y eso hay que tenerlo clarísimo, clarísimo, porque cuando nos volvemos pro empezamos a llenar una serie de documentación donde estos términos deben ser claros para nosotros como operadores. Nosotros somos los responsables de este tipo de información, o sea que pilas con eso. Los UAS, retomemos. Por la cual incorporan a la norma RAC 91 en los reglamentos aeronáuticos de Colombia unas disposiciones sobre operaciones de sistemas de aeronaves no tripuladas, UAS, y se enumeran como apéndice 13 y se adoptan otras disposiciones. Entonces viene la carreta pesada, esa es la norma, ¿sí? UAS, si ustedes lo buscan rápidamente en Google, ¿qué les dice? Humanity Aircraft System, Sistema Aéreo
no tripulado. ¿Listo? Una cosa ahí es eso. Y llama la atención que a mí me ponga un acrónimo que está en inglés, pero me manden de una vez la traducción al español. Eso se lo van a encontrar en la norma. Mi sugerencia es pilas con eso. Traten de buscar entonces siempre primero los acrónimos que representan para que entendamos la palabra en inglés, porque acá nos hacen la tarea de una y nos botan es la traducción, ¿ok? Pero para que lo sepan. Muy bien. Entonces después de eso, bueno, entonces ya acá lo teníamos más grande, pero ya lo leímos, por la cual se incorpora la norma. Ojo, RAC 91, apéndice 13, ahí está el trucazo. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, que efectivamente es un chorrero de vainas, ¿listo? Y eso sí vuelve aburrido la conversación. Y yo sé que uno va a ponerse a leer norma por norma, ¿sí? No, uno lo hace en la casa y una por una, porque sí tienen que leerla al detalle para entender un poquito. Yo le voy a dar el trucazo de cómo encontrarlo. Entonces, viene así. El título del apéndice 13 se llama Operación de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas UAS. El RAC 91 tiene un chorrero de vainas. Esos son como 400 y pucho de hojas. ¿Ok? Entonces usted no se me va a perder. Va a estar entre la página 254 a 289, perdón, 289. ¿Listo? Y ahí vamos a encontrar 6 elementos. Aunque uno se pondría feliz y me decía, pues 6 elementos, es cortico. Eso me lo leo en un momentico, son 6 vainitas ahí, ¿cierto? Pero si ustedes se meten en casa y se meten una vainita de esas, va a salir un chorrero de cosas. ¿Listo? Porque es el detalle de la normativa. Es importante que usted entienda eso, es importante que lo lea. ¿Cómo lo vamos a buscar? Bueno, pues vamos a ver si corre el videito. Porque realmente es muy fácil. Listo, ahí está. Entonces, Google, tin, de una, RAC 91. ¿Listo? Ahí está, RAC 91, tal cual. Enter. Primer pantallazo, RAC 91, asegúrese que diga el aero civil, es importantísimo. Y usted se mete ahí. Arriba, Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, ahí está, RAC 91, usted lo lee, reglas generales de vuelo y de operación. Ojo, es un resto de cosas. Pero a nosotros no nos interesa aprendernos todas las reglas generales de vuelo y operación, a no ser que usted quiera, eso es libre, ¿listo? Usted puede ahí en online digitar página 254 y nos lleva directamente al anexo 13. Y ahí lo tenemos. Operaciones de sistemas de aeronaves no tripuladas UAS. ¿Listo? Ahí empezamos generalidades, definiciones y abreviaturas y empezamos con definiciones y ahí empezamos de ahí para abajo. ¿Listo? A darnos cuenta de todos los pormenores que hay en torno a operar estos aparatos. Porque se volvió reglamentario. Antes era una vaina que de cierta manera había una norma que tenía mucha precaución, pero ahora está en el reglamento aeronáutico colombiano. O sea, ahora sí, o usted la cumple, o acuérdese, la penalización es durísima. ¿Listo? Usted empieza a esculcar ahí, porque hay de todo. Ya le voy a hacer un resumen de lo que va a encontrar ahí. No lo voy a dejar así como tan a la deriva, le voy a contar un poquito que va a encontrar ahí. Pero me interesa que usted sepa que el documento usted puede acceder desde su casa, es gratuito y puede tomarse el tiempo para estudiar. Llegamos a la página 289, entonces como lo habíamos dicho, ¿no? Ahí está. Eso es lo que hay que leer. Vamos a encontrar la parte de generalidades, vamos a encontrar los 6 ítems. El primero es generalidades, el segundo son los UAS clase A, el tercero son los UAS clase B, el cuarto es UAS clase C, el quinto es la famosa autorización de vuelos de los UAS y el sexto es UAS de estado SART. Ya les voy a contar qué es eso. Para hacerles un poquito el resumen, ¿listo? De la cuestión. Circular 002, resulta que esa vaina, todos los dones eran prácticamente iguales, no había ningún lío, listo, usted compre lo que quiera y usted viene y se reporta y efectivamente hace un sistema de operación, un sistema administrativo con nosotros, etcétera, etcétera.
todos vistos como iguales. En esta regla ya no. ¿Listo? Se crearon específicamente las famosas 3 clases de uvas. Tenemos la primera clase que se llama clase abierta y pilas con las características, para que tengan la idea general de cómo empezó a hacerse esa clasificación. La primera es el peso. ¿Listo? Entonces usted va a la tienda, usted adquiere un dron y usted lo primero que tiene que fijarse es cuánto pesa ese bicho. ¿Ok? Clase A está clasificada entre los 0,25 kilogramos a 25 kilogramos, es decir, entre los 250 gramos y los 25 kilos. Ya esa vaina por peso entra en clase A. ¿Ok? Tiene que tener, para poderlo operar, una visibilidad de 5 kilómetros, una altura de operación de 123 metros. Puede, así su dron sea rapidísimo, usted solo puede alcanzar en esta clase A los famosos 80 kilómetros por hora, no se puede exceder. Alcance línea vista, entonces 500 metros. Y hay una serie de características de operación, que es lo que le importa a uno. Si uno se compra un dron chévere, ¿listo? Yo lo quiero volar en mi finca, ¿ok? Entonces en clase A, ¿listo? Un pequeño resumen, ojo, resumen general, pero hay que leérselo porque no está todo, de lo que usted no puede hacer con ese aparato. Entonces usted no puede volar donde haya personas, primero que todo. Aglomeraciones, 0. ¿Listo? Centro comercial Santa Fe, que me acabo de comprar el dron, usted sale de acá a la vuelta y lo prende para volarlo acá. Duro. No puede hacer eso. ¿Listo? Clase A no puedes hacer eso. No puedes volar efectivamente en la ciudad, de hecho. No urbanos, listo, es que te pagan sitios despejados. Diurno, puedes volar de día. No necesitas autorización, no necesitas ser piloto certificado, no puedes hacer aspersión, ¿listo? No puedes hacer búsqueda y rescate, el famoso SAR, ¿listo? No tienes aplicación de autonomía y es la cosa interesante. Pensó que comprar eso ya era un hobby, pues listo. Usted como no lo va a operar así comercialmente, ya con eso era suficiente, resulta que ahora no. Reglamento dice que usted debe inscribirse en la aeronáutica civil. O sea, usted debe reportar que usted sí compró un dron entre 250 gramos y 25 kilos, debe decir, yo tengo dron. Aerocivil, yo tengo dron. Ya esto empezó, de hecho. Que no les pueden enseñar aquí. Al no ser, ojo, que viene el trucazo. ¿Listo? Acá viene el trucazo. Al no ser que yo como tienda especializada de DJI en el planeta acá, ¿cierto? Entre a la clase B. ¡Tarán! Todos queremos entrar en clase B porque nos queremos volver pro. Porque viene lo chévere. ¿Qué pasa en clase B? Miren esta machera. Yo puedo operar entonces, efectivamente, drones entre los 25 a 150 kilogramos. ¿Listo? Son las grandes ligas ahí. Necesito entonces para volar una visibilidad de 5 kilómetros. Por supuesto, la altura estándar de los 123 metros. Pero vean la velocidad. Ahora yo me puedo ir al doble. ¿Listo? De velocidad, 160 kilómetros por hora. Y además en el alcance de línea vista puedo ir a los 750 metros. O sea, técnicamente mis opciones se abrieron. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer yo si estoy en clase B? Puedo volar sobre personas, puedo volar sobre espacios urbanos, puedo volar diurno, nocturno. Pero acá empieza la cuestión de volverme pro. ¿Listo? Sí necesito una autorización de mis vuelos por parte de la aeronáutica civil. Sí necesito ser piloto certificado por una entidad reguladora. Puedo hacer aspersión, sí puedo hacer transporte, sí puedo hacer búsqueda y rescate, sí puedo tener una autonomía de vuelo. Tengo que tener efectivamente
mi vehículo inscrito, mi dron, mi UA inscrito en la Aerocivil, y sí o sí tengo que tener seguro. Y esto es lo importante. Listo. Eso es lo importante. Porque usted se volvió pro. O sea que al ser pro, usted tiene que comprarle un seguro al dron contra daños a terceros. ¿Cierto? Usted no se quiere meter en problemas. Si tú tienes y cumples, la tienda cumple con esas características, puede hacer eso. Es decir, yo tengo un piloto certificado, yo estoy cumpliendo todas mis normas, yo puedo volar un dron dentro del centro comercial. Por supuesto, bajo las normas de seguridad establecidas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que eran 6 ítems? Pero uno habría de esos es chorrero. El ítem B es chorrero. Clasificación B es chorrero. Puedes hacer una cantidad de cosas geniales, pero tienes que leer la letra chiquita, porque son muchos detalles. Se pueden hacer las cosas, pero hay un proceso de seguridad para cada una de ellas. Y ese es el detalle en el que no entra, porque son muchas cositas, ¿sí? Pero quiero que ustedes sí lo sepan. Hay que meterse con la norma si nos queremos volver pro, ¿ok? Y viene la otra parte, que efectivamente es el limbo, que siempre pasa en aviación, es establecido. Ustedes van a encontrar, si de pronto empiezan a usar un poquito más el rack y a ver, bueno, ¿qué hay por ahí? Ustedes van a encontrar partes en blanco. Ustedes dicen, pero se les olvidó escribir, se les acabó acá la tinta en la pantalla, o sea, ¿qué pasó? No. Esos espacios se dejan efectivamente con un propósito, y es que se van a usar para algo. Listo, se tiene una proyección a futuro de que las vainas van a cambiar, ese espacio se deja en blanco porque vamos a poner algo. En este caso, cuando hablamos de la regulación, de la clasificación, de los drones, la clase C, que le llamaron certificada AirPass, es la que está reservada, está en blanco. Dijeron que efectivamente era para tener en cuenta UAS superiores a los 150 kilogramos. ¿Se acuerdan cuáles eran los que les mostré al principio? Monstruos, ¿no? Específicamente militares. ¿Ok? Pero estamos hablando que esto, la aviación es un mercado enorme, entonces de pronto yo puedo también operar un tipo de helicóptero UA, ¿cierto? Para hacer entregas, etcétera, etcétera. Se viene el tema de aspersión, etcétera, de fumigación. Bueno, este tema es bastante delicado, pero bueno, ahí se van a meter todos esos bichos. Se va a tener en cuenta lo siguiente: la UAS se reserva la posibilidad de emitir, ojo, permisos especiales con base en las reglas de este apéndice relacionados con operaciones con UAS que, por sus características técnicas y por su finalidad de operación, no estén en las anteriores. ¿Listo? Lo que yo leí es que efectivamente se está orientando esa parte de clase C para la parte experimental, y por supuesto también esa parte experimental va a estar regulada. Como nos queremos volver un poco pro, entonces quiero contarles algo. Ustedes llevan, pero toda esa carreta normativa, esas siglas, ahora amigos, está entrando en el mundo aeronáutico, ¿verdad? ¿Sí? Hay que meterse con esto, nada que hacer. Usted tiene que cursar hacer el curso, miren. Sí, piloto certificado. ¿Qué es lo que entonces pasa cuando efectivamente usted aborda un curso para volverse pro? Porque usted en ese curso aprende toda esa carta. Cómo desarrollar un sistema general de seguridad, que se lo va a pedir a Aerocivil. Cómo gestionar efectivamente diversos formatos que usted necesita diligenciar. Cómo, por ejemplo, manejar la comunicación con sus pares. Cuando usted se vuelve pro, no es solo el loco que está ya con el aparato, el control y la aeronave ahí moviéndose, ya. Cuando usted se vuelve pro, usted tiene un observador. Cuando usted tiene observador, usted tiene comunicación. ¿Cómo establecer esa comunicación? ¿Qué lenguaje debe usted establecer? ¿Qué señas debe establecer? ¿Qué vestimenta tiene que usar? Se está volviendo pro. Resulta que cuando hablamos de ese pro, estamos hablando de una operación en general. Y ahí nos damos cuenta que volar el dron, manipularlo, se vuelve una de las cosas, no la más importante, una de las cosas. ¿Sí me hago entender?
Mientras que cuando uno está en el hobby, está en lo chévere, siempre uno está pendiente de la máquina. Pero cuando uno se vuelve pro, uno está en torno a toda una operación que lleva una serie de elementos. Y ahí es lo que usted aprende. Entonces, sistemas de gestión de seguridad es una materia, navegación aérea, regulaciones aeronáuticas, meteorología aérea. Usted tiene que predecir si usted hace un vuelo o no, ¿cierto? Acuérdense que les mostré cuáles son los campos comerciales de acción. Entonces vamos para el campo, vamos a hacer agricultura de precisión, ¿listo? Es un billete largo en logística. Vas a hacer levantamiento de datos. Si tú no sabes manejar los datos meteorológicos básicos, que son gratis, nos lo ofrece acá, se ofrece en internet, ¿listo? El IGAC ofrece una serie de cosas. Y usted no sabe aprovechar eso para hacer un plan de operación de vuelo a lo largo de una semana, que está grave. Porque usted se fue, yo voy a tomar foticos y ya, y llegó allá y resulta que preciso esa semana iba a llover todos los días, pero la siguiente ya no. Entonces usted cómo queda frente al cliente. ¿Sí? En aviación este es el que cuenta, es durísimo. Cada error que cometas lo pagas con este. No hay de otro. Todos esos elementos es por lo que usted está pagando para entender, ¿listo? Y desarrollar lo mejor posible su operación de forma profesional. Tenemos la parte de comunicaciones aéreas, aerodinámica, principios de vuelo y generalidades y operación de los UAS. Antes eran los ERPAS, ahora son los UAS. ¿Listo? Es como para que tengan una idea entonces de por qué tipo de cosas me voy a encontrar yo si me quiero volver pro en un curso, qué materias voy a abordar. ¿Listo? Ahora, un elemento adicional es efectivamente que hay un proceso de inscripción y unos datos que nos van a solicitar a nosotros en la aerocivil. Acá algunas cosas, ¿listo? Clase A entonces tiene aproximadamente 6 cosas muy fáciles de conseguir, pero como yo me quiero volver pro, ser un explotador, ser un operador dron, y como ahí sí me importa muchísimo la seguridad, las exigencias van a ser un poco más. Es decir, voy a tener que llevar un poco más de información, pero no es ninguna cosa que en serio, hablando de seguridad, sea excesiva. Es una cosa que fue muy bien pensada. Y ahí están enumeradas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de clase B, vamos a volver pro. El nombre completo de la persona, natural o razón social, número de documento de identificación, dirección de notificación, dirección de correo electrónico, números de teléfono de contactos, copia de cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, personería jurídica o número de NIT, descripción clara de las actividades a desarrollar. Fíjense, ahí ya empezamos a cambiar la cuestión. Ahí ya tengo que aclararle a la aeronáutica civil, yo qué voy a hacer con el dron, qué quiero hacer con mi operación. Descripción clara de las actividades a desarrollar con el UA y copia de la certificación del curso teórico de un centro de instrucción aeronáutico certificado por la UA de ASA. ¿Okay? Entonces fíjate que cuando hablamos de volar acá adentro, tú tienes que tener estas características, y si tienes pilotos profesionales, pues no hay lío. ¿Por qué? Porque el tipo ya es consciente, el tipo dice, ok, a la gente le encanta esta vaina. Por supuesto, yo tengo entonces que establecer un marco de seguridad, ¿sí? Porque llevo estas hélices que van a un poco más de 1200 revoluciones por minuto, ¿listo? Así sean de plástico o esos voladeros. Tengo niños, tengo perros, tengo ancianos, tengo gente loca, entonces no, hay que desmayar, ¿sí? Entonces ahí empieza el pro a decirte, mira, estos son los riesgos, estas son las medidas que vamos a tomar, ¿sí? Y uno se da cuenta de la diferencia, de lo que es alguien que sencillamente sabe manipular muy bien un dron, alguien que es pro. Eso te lo voy a mencionar. Ahora, información de los UAS, por supuesto todos se deberán marcar cada UA con la placa de identificación, eso es importantísimo. En caso de clase B tenemos una copia simple de la factura de compra-venta y la declaración que contenga la información técnica. Toda la información técnica, miren. País de fabricación, marca, número de serie, color, número de motores, envergadura, el máximo peso de operación de despegue, el sistema de recuperación de emergencia, etcétera, etcétera. Ahí uno escribe
puntualmente en la aeronave. Señor. Exacto. Está para que lo hagas y por supuesto no tiene costo, ¿no? O sea, tú vas y llevas la documentación y efectivamente lo puedes hacer ahí mismo. ¿Qué es lo importante? Que allá, entonces te van a decir, listo, el centro, no sé en el caso de homologación internacional cómo se haga, eso sí no te lo sé decir. Pero llevas tú tu certificado porque ya lo hiciste por fuera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que ver, tú, antes de ir te sugiero, tú tienes que ver si lo que hiciste por fuera en cuanto a horas equivale a lo que te pide el ente regulador colombiano. Ahí viene el chicharro, ya nos empezamos a enredar. Porque yo me voy para Alemania, y en Alemania esos manes me dicen, mire, usted hace un piloto, usted sale piloto de dron con 50 horas, usted ve estas 3 vainas, ¿listo? Ya haga estas 2 cosas y listo, ¡tin! Pero usted llega a Colombia, y en Colombia le dice, un momento, ¿cuántas horas hizo usted? 50, no, acá son 300. Ok, faltan 50. Listo, de esas 50 que hizo, ¿cuántas hizo de vuelo? 10, no, acá estamos pidiendo 40. ¿Sí? Y empieza esa cuestión, ese vaivén. Entonces, si tú visitas ahí el reglamento aeronáutico, tú puedes leer y ahí te va a decir las horas que tú necesitas cumplir tanto en la práctica como en la teoría para que efectivamente ellos te puedan decir, no, si este curso es idéntico, cumples con las horas, cumples con las materias, no hay lío, ¿sí? Como para que te vayas preparando porque eso no es como tan así. Por eso les quiero aclarar, cada vez que ustedes vuelen un dron en una parte diferente del planeta, ustedes tienen que preguntar por la regulación en ese país. ¿Listo? El hecho de que yo me vuelva acá un piloto de dron no quiere decir que esa misma vaina me sirva en Estados Unidos, me sirva en México, en República Dominicana, en Ecuador, en China, en Japón. No funciona así. ¿Listo? Cada país regula precisamente ese proceso. Por ejemplo, en el caso de Europa, DJI sí tiene una regulación directa desde fabricación con los rangos de operación y los límites máximos que puede desarrollar la nave, ¿sí? Por manual de fabricación, él te dice, usted va a tanta velocidad, usted puede irse tan lejos como esto, pero como usted, DJI, me está trayendo esos equipitos acá, los equipos llegan ya programados. Entonces el manual te va a decir unos rangos y tú vas a volar allá en Europa. Yo quiero irme a los 200, 500 metros que me da el dron. Y usted llega a 100. Y usted dice, no, esta vaina se dañó. Estamos hablando que el dron ahora tiene cerebro. ¿Se acuerdan de la carreta de los transistores? Entonces, ahí viene. Entonces el fabricante dice, no, esta vaina va para esa parte de Europa, ya los llevamos programados. ¿Qué otra cosa pasa? Que efectivamente cuando vamos a hacer operaciones profesionales hay que leer el manual porque hay una serie de restricciones que se hacen cuando usted va a volar, por ejemplo, cerca a zonas aéreas de alto tránsito o zonas donde nosotros encontramos radioayudas. Entonces ahí le especifican y le dicen, no sé, pilas, no haga esto y no sea loco, ojo por acá, no se atreva a subir a tanto por acá, avise con tiempo. Los permisos en la clase B son importantes precisamente porque nos importa la seguridad. Entonces hay todos unos protocolos que al principio, sí, digamos, son mamones, son hartos, al principio. Pero como usted se está volviendo pro, usted después empieza a entender, usted dice, no, yo garantizo la seguridad, mi seguridad y la seguridad del resto, ¿ok? Cuando hablamos de aviación, hablamos de reacciones en tiempos muy cortos. Se está jugando con un bicho que puede ir entre 80 y 160 km/h, es muy rápido.
Esa vaina estrellada con una aeronave tripulada literalmente puede ocasionar entonces un accidente. Y usted nunca lo quiso hacer. Pero acuérdese que la norma es dura por eso. Es conocerla porque eso no lo va a eximir. ¿Listo? Los equipos que tenemos en la tienda, cuando tú descargas el software en el celular, que es donde se visualiza, el protege con respecto a esa norma, digamos. Si uno ve a que es autopista aérea, entonces el equipo se programa para no subir a más de 100 metros, sino que y en el aeropuerto cerca del aeropuerto 8 kilómetros, no se, o sea, el equipo no se deja prender. Exacto, entonces a eso me refiero. Entonces digamos que uno, de pronto acá hay algunos que ya han volado y ya tienen un poco, pero de pronto ya me están viendo algunos que no, venga, vamos a la charla y no tenemos nada más que hacer, vamos a Michael y a ver qué hay. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta eso. Entonces tú compras el equipo y está programado, y acá nos están diciendo eso, ya vienen programados. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces a esta charla en torno a entender un poco qué debes saber para operar un UAS profesionalmente. Yo me presento, soy Michael Escorcia, soy coordinador pedagógico y me encuentro vinculado a la Asociación de Pilotos de Drones, APD, y queremos compartir con ustedes este conocimiento en torno a qué características debe cumplir una persona que quiera hoy en día usar un UAS como método profesional para comercializar. Entonces, para que tengamos una idea de los elementos que vamos a abordar, se los quiero mencionar. Vamos a hablar un poco de las generalidades y los sectores comerciales, debido porque gracias a estos elementos es que uno se quiere volver profesional. La autoridad aeronáutica, la interacción de las normas aeronáuticas, la transición de la norma de los AirPass, una cosa que se llama la circular 002, que ahora se vuelve en el reglamento aeronáutico colombiano como la norma RAC 91, que se encuentra en el apéndice 13, vamos a hablar acerca de eso. Cómo solicitar una operación, algunas normas internacionales de los UAS, generalidades en los sectores comerciales y la autoridad aeronáutica. Bueno. Entonces, arranquemos. Como generalidad, entonces, los UAS, los AirPass o los drones, que son elementos que se usan, digamos, de una forma genérica para referirnos a drones o a estos vehículos aéreos no tripulados, tienen su origen en la parte militar. Hoy en día, entonces, hay diferentes tipos de drones. Los encontramos desde el tamaño de una moneda hasta efectivamente del tamaño de un avión real. Creo que, fíjense en la parte inferior, la persona aparece en un color verde y al lado izquierdo en este caso aparece el dron y en este aparece al lado derecho de la persona. Con el propósito de que ustedes tengan una idea del tamaño de estos objetos. Bueno, la persona aproximadamente tiene una estatura de 1,75 m. Lo importante acá es reconocer que de acuerdo a las necesidades para una operación en especial hay un diseño específico por parte de estos vehículos aéreos no tripulados. Eso es sumamente importante. Los militares lo conocen muy bien y por eso en este campo encontramos una gran variedad de diseños. Un elemento que usted, así no se quiera volver profesional, debe conocer son 3 elementos básicos muy claves, ¿sí? Estos elementos están dados por el peso, por algo que llamamos la velocidad máxima, algo que llamamos la autonomía y algo que conocemos como el radio de acción. Esas 4 cosas son fundamentales para poder empezar a comprender un poco cómo es ese mundo de los UAS, de los drones, de los AirPass. Bueno, en este caso, para que tengamos una idea entonces a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Fíjense que acá, a mi lado izquierdo, en el centro, tenemos el RQ Raven, que es un dron realmente de un tamaño pequeño, con un peso de 1,9 kilogramos, una velocidad máxima de 57 kilómetros por hora, una autonomía entre 60 y 90 minutos. Eso es importantísimo en el momento en que usted quiera seleccionar
un vehículo de estos para hacer una operación, la que sea. ¿Listo? Tiene un radio de acción de 10 kilómetros, fuera de este entonces se va a perder la comunicación con el vehículo, se va a perder. Y comparémoslo entonces con el dron que tenemos al lado, que muy posiblemente ustedes lo reconocen porque es uno de los más solicitados en las películas, digámoslo así. El famoso RQ-4, el Global Hawk, ¿sí? Entonces es importante estas características para que nosotros podamos comparar y entender, ¿listo?, los costos y los beneficios que esto conlleva. El Global Hawk, por ejemplo, tiene un peso de 3.851 kilogramos. Estamos hablando de casi 4 toneladas, lo que pesa un vehículo pequeño. Una velocidad máxima de 800 kilómetros por hora. ¿Ok? O sea que la velocidad en este caso se incrementa. Estamos hablando de una autonomía de 36 horas. ¿Sí? Y tenemos que puede tener una carga paga más el peso del propio avión, que equivale casi a las 10 toneladas. O sea que efectivamente yo aproximadamente le puedo meter 6 toneladas extra a este vehículo, volar a 800 kilómetros por hora durante 36 horas. Bueno, además tiene un radio de acción increíble que es de 24.985 kilómetros. Este bicho le puede dar la vuelta al planeta Tierra prácticamente. ¿Por qué? Básicamente el tipo de energía que usas para moverse. Mientras en el Raven nosotros tenemos una batería, en el Global Hawk nosotros tenemos un motor de turbojet. Es decir, nosotros podemos utilizar un motor a combustión con una combustión bastante óptima, un diseño aerodinámico que le permite efectivamente cumplir esas características aerodinámicas que estamos viendo ahí. Bueno, eso como para que tengamos una idea. Hay un todo zoológico de drones, es inmenso. Bueno, acá hay otros, por ejemplo, efectivamente porque les quiero mostrar a los militares, porque de ahí efectivamente nace toda esta tecnología. Segunda Guerra Mundial, entonces efectivamente los alemanes hacen un análisis en torno a la operación de vehículos a control remoto. Hoy en día es un hobby, son precisamente los aviones que usan los aeromodelistas. Y la característica particular, a diferencia de los drones, es que estos vehículos yo continuamente tengo que estarlos viendo para poder controlarlos. ¿Listo? En el caso de los aeromodelos. Eso fue lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, ese desarrollo tecnológico. Pero entonces después vendría un boom completo en la industria y un salto en los 70 en torno a los microprocesadores, a los transistores, etcétera, etcétera. ¿Qué me permite ahora hacer eso? Que efectivamente esa evolución fue creciendo además con un desarrollo en materiales. Y me permite a mí crear una nueva tecnología más económica y de acceso a la parte civil. Entonces, todo esto se inicia, efectivamente la parte robusta está en la aplicación militar, pero esto se desborda porque empieza a ser muy llamativo para muchas personas que quieren trabajar en el medio, y gracias al desarrollo de los materiales se empieza a abaratar el costo para poder construirlos y hacerlos asequibles a las personas. Es interesante porque en el mercado no van a encontrar esto, es decir, si ustedes se antojaron de uno de estos va a ser difícil que lo consigan. En especial este, que es uno de mis favoritos, es un prototipo, se llama el Neuron, y solo para que tengan una idea de este, entonces tiene un peso de 6.000 kilogramos. ¿Cuántas toneladas? 6. Pesa 6 toneladas este bicho. Velocidad máxima 0.8 Mach. Quiere decir que está 2 unidades por debajo de alcanzar la velocidad del sonido. O sea, este es rapidísimo. Bueno, pero debido a que va tan rápido, gasta asimismo mucha energía y su autonomía disminuye. Entonces apenas puede operar por unas 3 horas. Entonces uno empieza a entender la diferencia. Esa es la clave, entender el peso, la velocidad máxima
La autonomía, y esos números le dan a uno indicadores para tomar decisiones en torno a una compra de un aparato de estos. Por supuesto, si yo cargo completamente este neurón, pues alcanzo las 10 toneladas, unos 100 kilogramos. Entonces, bastante versátil, muy rápido. Desafortunadamente, su autonomía es muy baja. Bueno, entonces lo que les decía, la disminución de los precios de los materiales, el desarrollo tecnológico, la combinación de todas estas cosas permite que efectivamente empiece a evolucionar en el campo civil diferentes elementos para aplicar la tecnología de los AirPads, de los drones, de los UAS. Normalmente se conocen porque podemos encontrarlos en la parte de los hobbies, del entretenimiento y la parte recreacional. Fue como el primer acercamiento. Pero hoy en día eso ha dado un giro enorme, ¿sí? Y es que efectivamente se ha hecho una proyección de lo que representa ese tipo de elementos que están interactuando con la sociedad en el campo dron a nivel general, y se ha estimado en 127 billones de dólares, ¿sí? Es el valor del mercado global para soluciones comerciales implementadas por drones. Entonces, no solamente en la parte de entretenimiento, que era, digamos, fue el primer acercamiento, sino ya se empezó a ver una parte de aplicación comercial donde esos números empezaron a llamar la atención de bastantes inversionistas. ¿En qué campos entonces uno se dice, bueno, un aparatico de esos, la autonomía, etcétera, etcétera, ¿en dónde lo puedo aplicar? Entonces, en estos campos. Agricultura de precisión, tenemos cine y televisión, en obras civiles, ¿para qué? Para inspección, para industrias, para análisis de riesgos, avances de obras, en las telecomunicaciones, en los seguros, en la parte de transportes, en la infraestructura, en la seguridad, en la topografía. Pero si usted pensaba que eso era todo lo que se estaba haciendo, todas las aplicaciones, primero déjame decirle que no. Tenemos aplicaciones en la parte del desarrollo sostenible, riesgos y desastres, arqueología, medicina, en la parte del cambio climático, en innovación y tecnología y en biodiversidad. El dron se ha vuelto una herramienta fundamental para el levantamiento de diferentes y diversos tipos de datos. Y esos datos a la final son los que nos llevan a tomar cierto tipo de conclusiones y decisiones en diferentes proyectos. Para que tengamos una idea más clara ahora de la idea comercial de la aplicación de los drones y el por qué entonces volverse profesional en este campo, quiero mostrarles este estudio. Este estudio lo hizo una firma consultora que se llama PricewaterhouseCoopers, ¿sí? En el 2015, y estimó que entre 2015 y el 2020-25 estos serían los valores en los cuales a nivel global, mundial, se invertiría en la parte de la tecnología drone, AirPads, UAS. ¿Listo? Infraestructura, transporte, en el insurance, en media de entretenimiento, telecomunicaciones, en agricultura, seguridad y minería. Los números que ven al lado representan los valores en billones de dólares. Entonces, ojo que es a nivel global y es a lo largo del 2015 al 2025. Tenemos, ¿cuántos años? ¿15 años? Ok. A lo largo, en el transcurso de ese tiempo, se hizo la estimación de esa cantidad de dinero moviéndose. ¿Ok? Entonces, infraestructura tenemos 45 billones de dólares. Permítanme entonces mostrarles más adelante esta parte, que es más clara. Entonces, de toda esa tablita hicimos una selección. Bueno, entonces, las industrias con las mejores perspectivas para las aplicaciones de este tipo de tecnología, ¿cuáles son? Tenemos la infraestructura, la agricultura, el transporte y la seguridad. Específicamente, como ustedes saben, nosotros tenemos una gran parte de desarrollo agrícola en nuestro país. Y en esa parte de agricultura de precisión, se tiene un estimado de 32.4 billones de dólares. ¿Okay? O sea que si a uno le tocara un 1% de ese valor a lo largo de esos 15 años, pues estaríamos contentos, ¿no? Muy bien.
Valores y perspectivas para aplicación de las soluciones de los UAS. Ya les voy a contar entonces qué es esa cuestión de los UAS, de los CARPAS, de los drones. Entonces, cuando hablamos ya un poquito más específico, cuando hablamos de todos esos ítems, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que usted tenga una idea, cuando hablamos de agricultura, nosotros nos referimos al análisis de suelos, a la humedad, salud de vegetación, control de producción. Si nosotros hablamos de infraestructura, ¿qué? ¿Cuál es la relación con la infraestructura? Monitoreo de inversiones, mantenimiento, establecimiento de inventarios. En el campo del transporte tenemos entrega de productos y logística médica, ¿sí?